Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la Cátedra B de Prostodoncia 2. Vamos a hablar un poco sobre la valoración del paciente, en que se da lo que se llama después la historia clínica de nuestro paciente, que corresponde a la unidad 2, más exactamente las bolillas 3 y 4 del programa de prostodoncia. ¿Cuál es el objetivo de una historia clínica? El objetivo es obtener síntomas y signos que resultan del análisis de cada tipo de paciente, del terreno protético que tenemos, lo cual nos va a llevar a construir un diagnóstico y establecer un pronóstico. Esto va a permitir elaborar un plan de tratamiento. Esos serían los pasos y toda la síntesis que tenemos que hacer cuando confeccionamos una historia clínica. ¿Cuál es la primera pregunta que debemos realizarle a nuestro paciente? ¿Por qué viene la consulta? El motivo, la razón, el justificativo, por qué es que se llega para que nosotros le podamos atender. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha importancia para darle respuesta a lo que el paciente está requiriendo. No es lo mismo que venga por razones estéticas para cambiar su prótesis porque no puede comer o porque lo traen a la consulta para que se haga unas prótesis nuevas. Muy bien, la historia clínica consiste en recabar datos que ayudan a analizar el recorrido médico odontológico de un paciente. Tiene que ser un documento básico a la hora de tomar una decisión odontológica. Y por eso deben estar incluido todo tipo de información acerca de la salud de un paciente en particular. La historia clínica consta básicamente de tres partes. La primera parte, A, está subdividida en dos secciones. A1, como dice, anamnesis, consta de datos personales, historia médica y la historia odontológica. A2, los exámenes, que son el examen extraoral, intraoral, los exámenes complementarios y el examen psicoclínico. La segunda parte corresponde al diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Y la última parte consiste en conformar el consentimiento informado, que debe ser firmado por el paciente. La anamnesis. La anamnesis es una serie de preguntas que se van a realizar. La anamnesis puede ser hecha por el profesional y respondida por el paciente o por un acompañante, o también puede ser una hoja escrita que el mismo paciente lee y tilda o pone sí o pone no respecto a una serie de preguntas. Pero de cualquier forma, este tiene que ser un estudio prolijo, detallado y tiene que quedar escrito. Van a constar los datos personales, el nombre, apellido, dirección, etc. La historia médica, una serie de preguntas que se hacen en relación a todas las enfermedades. La historia odontológica en referencia a los dientes y las prótesis. Los antecedentes médicos tienen que incluir el pasado y el presente de todas las enfermedades que hubiere padecido este paciente. Tiene que incluir lo familiar, porque hay veces que tienen relación, y lo propio. También se pueden incluir lo que sea historia del medio ambiente social y ambiental, como por ejemplo haber vivido en una zona de fluorosis, etc. También tiene que contener la edad del paciente, porque nos ubica en qué década cronológica se encuentra. No es lo mismo cuando hablamos de un paciente de 60 años que cuando hablamos de un paciente de 90 años. También debe incluir el sexo, que es femenino, masculino u otro, porque
Esto puede llevarnos a identificar si el paciente quiere más estética, menos estética, más acción mecánica, funcional, etc. ¿Cuáles son las patologías generales relacionadas con la prótesis? Tenemos la diabetes, después se encuentra la anemia, problemas neurológicos como la enfermedad de Parkinson o bien la enfermedad de Alzheimer, problemas cardíacos como la hipertensión, también puede ser artrosis, artritis o reuma, osteoporosis, cáncer, leucemia y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Todas estas patologías van a tener en mayor o menor medida alguna injerencia durante la construcción o el diagnóstico para la prótesis o para los controles posteriores. Mucha de la información la van a encontrar en los fundamentos de la bolilla 3 y 4 que tienen dentro de este módulo de historia clínica. Algo muy importante que vamos a destacar son los antecedentes farmacológicos, porque trabajamos mayormente con pacientes de la tercera edad. Hay fármacos que son utilizados diariamente por diferentes patologías. Hay fármacos que son tópicos y de uso dérmico que pueden ser absorbidos sistemáticamente. Hay medicamentos de venta libre que consumen por sus propios medios los pacientes y también hay suplementos dietéticos o preparados de hierbas que consumen por usar medicinas alternativas. Todo esto tenemos que ver qué dosis tienen, qué esquema de dosificación les prescribió el médico, la razón por la cual se la prescribió, la naturaleza puede dar dar alergia farmacológica. Todos los medicamentos deben ser registrados. Se le debe pedir al paciente o a los miembros de su familia que traigan los fármacos y los suplementos que toman. ¿Por qué todo esto? Porque algunas veces los pacientes continúan tomando medicación para una enfermedad que ya no tienen en la actualidad. Pero como les dijeron que tomaran esta pastillita, él, la sigue tomando y puede estar interaccionando con otros medicamentos, les puede alterar los efectos. Entonces es necesario que a nivel odontológico se cuente con todo este tipo de información. Un proceso fisiológico también vamos a tener en cuenta, como son el síndrome menopáusico, que es propio de la mujer, y algunos problemas que ya son físicos, como problemas visuales, pero son procesos fisiológicos, la pérdida de la visión, que va a tener relación con el uso de la prótesis. Problemas auditivos, también pueden ser problemas táctiles u olfativos. Los antecedentes como alcoholismo, tabaquismo y drogadicción tienen gran importancia en lo que se refiere a la construcción de la prótesis por la forma en la que alteran el metabolismo basal de los tejidos mucosos propios de la boca. Los exámenes pueden ser otros datos que también se pueden necesitar es el examen mental que se hace por el tema de las fobias, fobia al odontólogo, fobia al claustrofobia, que se le cierra la garganta. Es decir, hay muchos pasos que van desde el miedo a la fobia que se deben anotar en la historia clínica del paciente. También hay datos nutricionales, cuántas comidas, qué comen, si es una dieta cargada en carbohidratos, si es una dieta más equilibrada o si no comen. Y un dato muy importante, el estado funcional del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Es la evaluación de la capacidad del paciente de valerse por sí mismo o si requiere cierto grado de ayuda para las actividades básicas de la vida cotidiana, cepillarse los dientes, lavarse la cara, peinarse, o
necesita una asistencia geriátrica total porque no puede trasladarse, porque está postrado, porque ya no puede mover los brazos, etcétera. Entonces tenemos diferentes grupos de pacientes. Los pacientes pueden ser que vienen solos a la consulta o, como muestra la imagen, vienen acompañados. Acompañados porque usan bastón, porque usan silla de rueda, porque les es difícil trasladarse, porque ya no pueden subir fácil al colectivo, etc. Bueno, habíamos hablado que de la primera gran parte, el segundo ítem es la historia odontológica. La historia odontológica se va a referir, por un lado, a la historia dental, a la caries, a la enfermedad periodontal o el trauma, que son generalmente las causantes de la pérdida de los elementos dentarios. Y por otro lado, la historia protética, de la prótesis en uso, cómo le fue, cómo la usó, si la usa siempre, si usa las dos, si nunca usó, qué temores tiene, etc. Muy bien, los exámenes van a ser propiamente el examen extraoral, el examen intraoral, los exámenes complementarios y el examen psicológico. En cuanto al examen extraoral e intraoral, siempre se va a caracterizar por la inspección y palpación. No inspeccionar va a significar que nosotros observemos, analicemos, y en la palpación va a ser con nuestras manos, con la previa pedido de permiso al paciente, palpar, tocar, para analizar cada una de las partes de este componente del sistema estomatognático. El examen va a ser extrabucal e intrabucal. El examen extraoral va a consistir en las diferentes análisis de 1. La cara, que se va a observar de frente y de perfil. 2. Análisis de la articulación temporomandibular. 3. El análisis del cuello. 4. El análisis de los labios. 5. El análisis de la apertura bucal. Y 6. El análisis del tono y dominio muscular. El examen intrabucal, vamos a realizar en primer lugar el análisis de la mucosa yugal. Segundo, el análisis de la lengua. Tercero, la saliva. Cuarto, el análisis del maxilar. Y quinto, el análisis de la mandíbula. El examen o los exámenes complementarios van a consistir: 1. En radiografías panorámicas y periapicales, teleradiografías de perfil y de frente. 2. Análisis de laboratorio para confirmar, descartar o ver si están bien los tratamientos. 3. Modelos diagnósticos. 4. Encerados diagnósticos que se pueden realizar sobre los modelos para el análisis complementario de las estructuras. Y 5. Fotos de frente o de perfil. También la historia clínica, que es un dato que ya nos va a quedar para nosotros, va a tener lo que se denomina un análisis psicológico. Nosotros tenemos enfrente una persona la cual tiene diferentes actitudes ante nuestro tratamiento. Entonces, puede ser que se presente receptivo, pregunta, tiene información, sabe las cosas, podemos complementar los datos, nos es fácil hablar del tipo de restauración, cómo lo vamos a hacer, etc. Confía en el resultado que va a adquirir con este tratamiento. Puede ser indiferente, le da lo mismo, son personas que a veces lo traen, no está interesado en el tratamiento, que haga lo que quiera. El escéptico y crítico, el resultado generalmente son de esos pacientes que todos los resultados son negativos, tienen muchas dudas, todo es problemático, nada tiene solución, nada va a andar bien.
Y también tenemos a la persona ansioso-nerviosa, que son mayormente las personas que tienen fobias, que tienen fobia al tratamiento, al odontólogo y que no ve la hora de irse. Habíamos hablado que la segunda parte consistía en el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y por último la tercera parte consiste en el consentimiento informado. Como ustedes pueden leer, se autoriza al trabajo y también se dan las razones y el fundamento de que por qué, digamos, y las consecuencias que pueden tener estos tratamientos. Firma del paciente, aclaración y número de documento. Haciendo una síntesis a todo lo que hemos estado viendo para poder pasar a la segunda parte, nosotros vimos que esta historia clínica tiene diferentes partes, generalmente son 3 partes. La primera parte está basada en un interrogatorio de los datos personales, la historia médica y la historia odontológica. La segunda parte ya es un examen extra intrabucal más los exámenes complementarios, el análisis psicológico y por último tenemos todo esto va a ayudarnos a construir la segunda parte y al final encontramos que tenemos el consentimiento informado que va a certificar, va a dar legalidad a nuestro trabajo y a lo que va a recibir. Muy bien, muchas gracias por ahora.